Queridos amigos, vamos a hacer una visita ya casi de cortesía a los presocráticos, pero de forma general, con una visión general para decirles hasta pronto y despedirnos de ellos de momento. Los presocráticos fueron los primeros filósofos que han existido. Si entendemos por filosofía lo que es la filosofía, que es aquella investigación sobre las razones y las causas fundamentales de la existencia. Es decir, si concebimos la filosofía como la búsqueda de las causas fundamentales de las cosas en el mundo. Bien, pues fueron ellos los primeros. Y ellos fueron los que tuvieron unas intuiciones que han servido para desarrollar el pensamiento occidental. Pero no solamente el pensamiento en sentido subjetivo, sino el pensamiento en un sentido muy objetivo. En esta época se descubre la geometría de Euclides. Claro, eso no es algo puramente subjetivo. Y se descubren muchas de las constantes y muchas de las categorías de la naturaleza. Son categorías estables, fijas, permanentes. En consecuencia, ellos atinaron muchísimo en los objetivos que se proponían. Fue un grupo de pensadores muy numeroso, que algunos formaron escuela y otros eran filósofos casi solitarios, que tuvieron la grandeza y la osadía de atreverse a pensar. Atrévete a pensar. Y ellos se atrevieron a pensar. Y esto es algo de lo que nosotros podemos aprender. Vivieron, como sabéis, en los siglos VI y V antes de Jesucristo y se desarrollaron en las colonias, fundamentalmente en las colonias del mar Egeo y también en las colonias del sur del Italia, colonias griegas. ¿Qué hicieron estos personajes para que se les consideren filósofos y los primeros filósofos? Hicieron algo importante, y es que desarrollaron unas reflexiones, unas intuiciones que nos han llevado por la línea del descubrimiento, del pensamiento, de la racionalidad, del sentido de la existencia y al mismo tiempo posibilitaron que la ciencia se desarrollara. Lo más importante de ellos fue su valentía, su entusiasmo, sus propósitos. De tal manera que podemos darnos cuenta que fueron diferentes del resto de los pensadores del mundo por tres razones. Primero, por sus objetivos. ¿Qué es lo que pretendían? Ellos se plantearon preguntas radicales, preguntas profundas, como por ejemplo, ¿qué es la naturaleza? Ellos observaron que la naturaleza tiene unas constantes y por lo tanto tiene que estar sometida a unas ciertas leyes. El agua tiene unos comportamientos y si nosotros le prendemos fuego a la madera arde y no puede dejar de arder. Es decir, hay unas constantes. El día sigue a la noche sigue al día. Hay unas constantes. Y empezaron a descubrir que esas constantes tienen que tener un fondo, unas estructuras ontológicas, que es lo que buscaban ellos. Hoy podríamos decir que estamos hablando de la ontología de los presocráticos. La ontología es la búsqueda del ser, de la realidad y también la búsqueda de aquellas constantes y de aquellas estructuras, de aquellas categorías, que son categorías que están basadas en la realidad. Bien, en la realidad física y en la realidad corpórea, que es lo que ellos buscan. Se dan cuenta, por tanto, de que la naturaleza tiene unos comportamientos que son unos comportamientos cósmicos, ordenados, sometidos a unas ciertas constantes. Y estas constantes hay que descubrirlas, y es lo que intentan hacer. Y se preguntan, por tanto, no solamente esa intencionalidad de
saberlo, sino que se preguntan, por tanto, ¿cuáles son los principios fundamentales, ontológicos de las cosas, del mundo? ¿Cuáles son los principios por los que se rigen la naturaleza? Hicieron un esfuerzo extraordinario en saber, en conocer, en intentar descubrir en qué consisten esos comportamientos. Comportamientos que después también se van a referir a lo que es la lógica, a lo que es incluso hasta la moral. Bien, pero en principio son físicos, es decir, se preocupan por la física, por el orden del cosmos, por en qué consiste. Y las preguntas que se hicieron fueron, ¿por qué efectivamente existe el ser? ¿Por qué existe el ser? ¿En qué consiste la existencia del ser? ¿En qué consisten los seres? Y ahí descubrieron categorías muy interesantes. Descubrieron categorías ontológicas de tal manera que podemos hablar incluso de que ellos ya distinguieron la realidad de lo que es el ser y lo que es el ente como realidades fundamentales, como estructuras fundamentales, como categorías fundamentales que distinguen lo que está más allá de lo que nosotros podemos observar y lo que nosotros efectivamente podemos comprender y tocar y palpar. Pero aquello que está más para allá, como lo que sustenta, lo que apoya y lo que le da consistencia al mundo que concede. Fueron muy, muy sensibles a lo que es el movimiento. ¿Por qué existe el movimiento? ¿En qué consiste el movimiento? ¿Cómo es el movimiento? Entonces, esta actividad, este proceso de la naturaleza les cautivó, intentaron explicarlo. Por lo tanto, las preguntas fueron preguntas fundamentales, es decir, sus objetivos, sus contenidos fueron muy densos, radicales. ¿Por qué existo yo? Y no más bien existo. ¿Por qué existe la naturaleza? ¿Por qué existe este árbol? ¿Y por qué existe este árbol de la forma como está constituido y cómo es? ¿Y por qué existen los astros? ¿Y por qué existe el agua, las estrellas? ¿Y cómo están construidas y constituidas? Puede ser que las contestaciones que hicieran no fueran del todo las adecuadas, pero su línea de investigación, su propósito y sobre todo sus preguntas iban en la buena línea. Bien, por lo tanto, fueron en ese sentido filósofos de una profundidad excelsa. Pero además se diferencian del resto de los pensadores de otros mundos, es decir, pensadores de Egipto, pensadores de Babilonia, en que la metodología, el método, el camino que siguieron también es muy diferente al resto de los pensamientos de otros lugares. Porque ellos siguieron una metodología que está basada solo en la razón. Y ahí hay que ser muy valientes. Muy valientes. Y ellos lo fueron. Solo como método, como camino, es lo que nos diga la racionalidad. La racionalidad que es también un descubrimiento de ellos, lo que es el logos. Ese logos, esa razón, esa fuerza, esa capacidad de poder seguir preguntándose, siguiendo unas líneas, ¿por qué sucede esto? ¿Para qué sucede esto? ¿Cómo sucede esto? ¿Y con qué sentido sucede? ¿Con qué propósito sucede esto? Entonces, siguiendo esa racionalidad y esa contestación a las preguntas que se hacían, intentan llegar a las instituciones a las que llegaron. Y fueron las instituciones, las visiones del mundo extraordinarias. Y en tercer lugar, tenemos que tener también en cuenta por qué lo hacían. Y no lo hacían por un interés concreto, por un interés crematístico o por un
interés pragmático, lo hacían por el deseo de conocer. Esto es increíble. Eso es quizás lo más importante de los presocráticos. Ellos investigaban porque tenían necesidad de contestar a unas preguntas que se hacían. Es el hambre del saber. Cuando se tiene esa especie de hambre, cuando se siente esa falta, esa necesidad de preguntarte, de dar respuestas a las inquietudes que tienes, es cuando se van. Y ellos esto no tenían. Esa admiración por las cosas, ese deseo de contestar a las cosas, eso yo no he podido entender nunca cuando he explicado a mis alumnos. Que hubiera alumnos que no tuvieran deseo de aprender, deseo de conocer, cuando para mí esto es una cosa innata, es una cosa básica, es una cosa fundamental, el deseo de saber, el deseo, pero solo y exclusivamente por el hecho de saber, por el hecho de conocer, no con otra intencionalidad, no, la finalidad es el conocer, la finalidad es el saber, la finalidad es esto. Y esa finalidad, que es la que te satisface, la que te hace ser feliz, la que, bueno, a veces te hace ser feliz, a veces te crea más inquietudes, pero es lo que te llena. Porque va intentando eliminar ese vacío que tienes dentro de ti. Y la racionalidad, por lo tanto, se desarrolla. Y esa es la filosofía. La filosofía es aquella capacidad de poner en funcionamiento la lucidez humana. Aprovecho un inciso pequeño. Hay a veces que me preguntan, es que yo sí leo mucha filosofía, pero no entiendo filosofía y tal. Y no es tan complicado la filosofía. Para estudiar filosofía se tiene uno que dejar llevar por aquellos sentimientos que tiene cuando lees, como cuando oyes una sinfonía. Déjate llevar por ello. Escúchala. Porque muchas veces lo más importante no es lo que entiendes, sino lo que te sugiere, lo que a ti te hace preguntar, lo que a ti te hace pensar. Eso es lo importante. No es que llegues a unos resultados o que aprendas el nombre de unos filósofos o de otros, sino lo que a ti te sugiere. Porque la filosofía es algo vivo, algo que te conecta con las estructuras profundas de tu existencia y con las estructuras profundas de tu pensamiento. Pero también la filosofía, tú, que dices que no lo entiendes, puedes llegar a ser un pequeño gran filósofo. Toma un concepto que a ti te preocupe, un concepto, el concepto de la amistad. Fíjate, yo tenía unos amigos y entonces en momentos importantes me han abandonado porque han sido infieles a esa fidelidad de la amistad. Empieza a pensar sobre la amistad. Y imagínate que el mundo es como el lenguaje, los conceptos son como una red de pescador, con nudos. Cada nudo es un concepto que está relacionado con todos los otros. Tú tomas uno de esos conceptos, empiezas a desarrollarlo, el concepto, por ejemplo, de amistad, empiezas a desarrollarlo y se va extendiendo y se va comiendo un poco a todo lo demás conceptos. Y tú empiezas a ver el mundo desde esa perspectiva, o empiezas a ver el mundo desde el punto de la racionalidad, como hizo Descartes. Y entonces estás haciendo filosofía, estás desarrollando un concepto, o estás creando un concepto, y lo estás desarrollando. Y estás haciendo también filosofía. Y estos filósofos, estos los primeros, los presocráticos, los filósofos anteriores a Sócrates y a Platón, estos filósofos que además se les conoce a todos agrupados, cuando fueron personajes de una potencia increíble, algunos opuestos de una manera muy considerable unos a otros, como Heráclito y Parmenides, por ejemplo. Entonces, se les considera casi de forma negativa, como un grupo que están ahí aislados, perdidos. Es increíble, es increíble. La razón por la que sucedió esto a mí me preocupa. Yo solicito o invito a personas que quieran dedicarse a la filosofía que investiguen por qué fueron tan poco consideradas,
¿Y por qué? Bueno, tampoco se puede decir que fueran tampoco considerados, porque sí que se conservaron muchos, muchos fragmentos, y los conservaron filósofos que le dieron mucho valor, pensadores muy posteriores. Pero parece como si hubiera sido un grupo que no lo necesitamos y era imprescindible. No hubiera sido posible la filosofía si no hubiera sido porque existieron estos. No hubiera sido posible la filosofía de Platón y de Aristóteles y de Sócrates si no hubieran tenido primero a los presocráticos. En realidad, casi que Aristóteles lo que hace es un poco historia de la filosofía explicando cuáles eran los pensamientos equivocados, o por lo menos no completos, de los presocráticos. Pero es una especie de historia de la filosofía de ellos, hablando de ellos. Por tanto, fueron personajes muy, muy importantes y decisivos para la construcción del pensamiento occidental. Incluso fueron personajes de una libertad increíble, una libertad de pensamiento increíble. No fue igual después. Después el pensamiento estuvo sometido a una rigidez y a unas valoraciones de, de verdad, buscando la verdad. Nosotros ya estamos en la verdad y por lo tanto todo lo que no sea verdad, todo lo que no sea esta línea es excluyente y hay que eliminarla. Y esto también, después de ellos, fue bastante trágico. Bastante trágico. Bien, por lo tanto, estos filósofos se diferencian del resto de los pensadores por su contenido, por su metodología y por los objetivos que se proponen. Esos objetivos que se proponen. Lo más complicado de los presocráticos es las interpretaciones que se hacen de ellos. Como no tenemos las obras completas, se pueden hacer interpretaciones de diversos tipos. Y entonces hay personas que los han interpretado de una manera, filósofos que los han interpretado de una manera, otros de otra. Claro, desde el punto de vista marxista, pues se pueden interpretar como que eran personajes que buscaban el trasfondo económico de las cosas. Entonces ya se ve con esa visión. Yo lo que aconsejo cuando leáis un libro o cuando conozcáis alguna de las ideas de los presocráticos es que los toméis como si fueran una especie de monumento. Son monumentos, son pensamientos que ellos nos dejaron. Es decir, si nosotros vemos el monumento que nos dejó Heráclito, por ejemplo, decir, es que la vida es un juego. Esa visión, la vida es como un juego, es como un niño que juega en la arena, construye y aquello se lo lleva al agua, pero no se desespera, sigue jugando. Esta visión del río que pasa, esta visión es un monumento impresionante. Y entonces yo lo tengo que contemplar como un monumento, sin querer demostrar nada. Ahora bien, cuando lo intentamos utilizar como documento para demostrar algo, esta estructura de Michel Foucault, documento y monumento, la diferencia. Cuando nosotros queremos intentar aprovechar ese acontecimiento, esa visión de Heráclito, por ejemplo, o de Parménides, el ser estable, cuando nosotros queremos aprovechar esto para nuestras intenciones o para demostrar algo, estamos convirtiendo el monumento en documento que demuestre algo. Y entonces cuando las interpretaciones son tendenciosas, por lo menos tendenciosas. Cuando nosotros queremos utilizar las palabras que ellos utilizaron, como causa, como principios, como cosmos, como logos, y las utilizamos para darles un sentido de idealismo o para darles un sentido de positivismo, estamos intentando utilizar esa visión como una especie
de documento para demostrar algo, y no como un monumento. Los presocráticos, el pensamiento de los presocráticos, las visiones, las intuiciones de los presocráticos son verdaderos monumentos. Monumentos que nosotros podemos contemplar perfectamente y a ver qué nos sugiere. Y en ese viaje que estamos haciendo por la región del pensamiento, los contemplamos. Y podemos aprender muchas cosas de ellos. Muchas. Por ejemplo, son maestros de una altura intelectual increíble. Son maestros del entusiasmo. Son maestros de la libertad. Son maestros de la inquietud. Son maestros de la moral. Son maestros con una confianza en sí mismos increíble. En momentos en los que no había nada. Eran los primeros en hacer este tipo de reflexiones. Y fueron los primeros, y podemos aprender de ellos, por su esfuerzo por encontrar contestaciones a este mundo en el que nos encontramos, que es al mismo tiempo atractivo, bello, maravilloso, pero al mismo tiempo se escapa, se esconde. No aparece a los sentidos, no nos aparece a los sentidos como una realidad que puedas palpar, sino que se esconde y hay que mirar más para allá de esas cosas que nos aparecen cada día, de esos fenómenos que nos aparecen cada día, y tenemos que ir preguntándonos un poco más allá en qué consiste. Bien, podemos aprender, por lo tanto, si no las cosas que dijeron que eran extraordinarias, si su actitud, su actitud, su posición, su fuerza, su energía, los horizontes que nos abrían. Y entonces podremos efectivamente aprovechar y aprender de los presocráticos. Ya los dejamos y en los próximos vídeos de historia de la filosofía, ya me voy a referir directamente a Sócrates y después a Platón. Muchas gracias.